Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde, hoy yo voy a compartirles un mensaje de la palabra del Señor. Vamos a orar todos juntos. Padre Celestial, te damos gloria y honra, Señor, en esta hora. Te pedimos, Señor, que entres por medio de esta palabra en todos los hogares, Señor, de la iglesia. Que bendiga, Señor, a tu pueblo, que nos ayude, Señor, en estos momentos de dificultad, en estos momentos de encierro, Padre. Guíanos, Señor, guíanos con tu Espíritu Santo. Muéstranos, Señor, tu amor y reconfórtanos, Señor, para seguir adelante en el camino, Señor, que hemos decidido emprender, Señor, tomados de tu mano. Gracias, Dios. Te damos la gloria y la honra. En el nombre de Cristo. Amén. El día de hoy voy a compartirles este mensaje al cual yo llamé Camino sin retorno. Vamos a estar hablando un poquito del pasaje un pasaje que nos habla de Abraham, de la salida de su pueblo. Amén. Vamos a irnos a Génesis, capítulo 12, los versículos del 1 al 2. Dice la palabra del Señor: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Yo cuando estaba escribiendo este mensaje, me llevó mi mente a la época en la que yo salí de mi hogar. Quiero compartirles esa experiencia. Cuando yo salí de mi casa, de la casa de mis padres, tenía 11 años de edad. Era una niña y quizá fue una decisión muy difícil que no la tomé yo, la tomaron mis padres por mí, pero yo sabía que eso era lo que tenía que hacer para perseguir mis sueños, para poder salir a buscar un futuro, ¿verdad?, para mi vida. Yo recuerdo que en esa ocasión, pues, ¿cómo puede salir una niña de casa de sus padres a vivir una vida que no conoce, que no sabe cómo va a ser? Salí con un nudo en la garganta, salí pues con el corazón pequeñito, ¿verdad? Porque en mi interior no me quería ir, pero yo sabía que era el camino que tenía que seguir. Era la única forma en que yo podía continuar mis estudios y poder cumplir mis sueños. Tenía que empezar con hacer ese sacrificio, que a lo mejor para esa edad es un sacrificio muy grande, porque es una edad en la que pues aún no definimos ni el carácter, no tenemos madurez, estamos entre el ser niños y empezar a ser adolescentes. Es una etapa muy difícil, la cual a mí me tocó vivirla alejada de mis padres. Claro que con el apoyo de familia, pero siempre existe, ¿verdad?, la necesidad de estar con los papás. Pero yo en ese momento pues no conocía de Dios, pero tenía guardado dentro de mí esa esperanza de que era el camino que tenía que recorrer para cumplir mis sueños, ¿verdad? Yo no conocía nada del Señor, pero aún así sabía, ¿verdad? Y sé hoy que el Señor tenía preparado un plan específico para mí, que empezó desde el momento de mi nacimiento. Incluso desde antes el Señor ya sabía lo que tenía preparado para mi vida. Entonces, siempre que leo este pasaje donde Abraham es llamado por Dios y le dice a Abraham: vete de tu casa, vete de tu parentela, deja a tus padres y yo te voy a llevar a una tierra. Yo te voy a llevar a otro lugar donde vas a ser bendito, donde vas a ser grande, y te voy a bendecir, y tú vas a bendecir también. Este pasaje siempre me recuerda a ese momento en que yo tuve que salir de mi casa. No entendía mucho, pero sabía que de ahí dependía mi futuro, de esa decisión dependía mi futuro. En este pasaje pues podemos ver cómo Abraham escucha la voz de Dios y obedece. Sin más ni más, obedece. Dios no le dijo:
No le trazó el camino perfecto hacia donde iba, pero le dijo, te voy a sacar de ahí, quiero que tú salgas de ahí. Con esto vamos a ver 4 puntos que son importantes cuando el Señor nos llama. Son esenciales y el primer punto que tenemos que ver es que hay que renunciar. Si no estamos dispuestos a renunciar, va a ser difícil comenzar un camino con el Señor. Le dijo el Señor, deja tu tierra, deja tu parentela, deja a tus padres. El primero tiene que aprender a escuchar la voz de Dios y luego a tomar la decisión de renunciar a lo que él conocía. Era lo que él tenía su familia, él tenía su tierra, él tenía sus propiedades. Y el Señor le dice, deja todo y ven a donde yo te quiero llevar. Yo me imagino que el tomar esa decisión para Abraham no debió ser fácil, porque siempre que nos presentan algo, pero es algo desconocido, el hombre por naturaleza se resiste. ¿Por qué? Porque queremos tener bajo control las cosas, queremos saber hacia dónde vamos, qué vamos a hacer. Entonces, en el llamado que Dios nos hace, es totalmente diferente. Él siempre nos va a llamar a que renunciemos, a que dejemos las cosas que tenemos para seguirlo a Él. Esto también lo podemos ver cuando nuestro Señor Jesucristo empezó a reunir gente, empezó a tener discípulos. Como Él los llamaba, les decía, ven y sígueme. Y ellos dejaban casas, dejaban familia, dejaban esposas, dejaban hijos, dejaban trabajos. Todo lo dejaban para seguir al Señor. Hubo algunos casos donde se acercó alguien, algunas personas se acercaban al Señor y le decían, quiero seguirte. Pero en el momento en que el Señor les pedía renuncia a lo que tienes, ellos se daban la media vuelta y se iban. Perdían la oportunidad de conocer al Señor por el miedo a renunciar a lo que tenían. Entonces, es esencial que cuando empezamos a seguir al Señor tenemos que renunciar. Tenemos que renunciar a esa vieja vida que conocemos, que tenemos que renunciar al pecado, tenemos que renunciar a todo como lo veníamos conociendo. Tenemos que dejar la vida que conocíamos para poder empezar una vida nueva en el Señor. Amén. Un joven por ahí se acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Este joven era un joven bueno. El Señor le dijo, conoce los mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre, no robarás, no matarás. Todos los mandamientos. Y el joven dijo, esos mandamientos yo los he cumplido desde mi niñez. Y el Señor, dice la palabra, que el Señor se maravilló de ese joven. Pero al momento en que le dice, entonces, vende todas tus propiedades y dáselas a los pobres y ven y sígueme. El joven tenía tantas propiedades, tenía tantos apegos que no pudo renunciar a ellos y mejor se dio la media vuelta y se quedó sin el Señor. Es importante saber esto. Muchas veces hay gente a la que le predicamos, a la que le hablamos del Evangelio, la que conoce, pero al momento de decir, voy a empezar a seguir a Cristo, no empieza a seguirlo precisamente porque no se atreve a renunciar. Muchas veces nos ha tocado escuchar comentarios que es, no, pero tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer esto otro. No se atreven a renunciar para poder empezar a seguirlo. Amén. Es necesario entonces renunciar. Ahí en el versículo primero que dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Ahí él estaba pidiendo renuncia a lo que tienes. El siguiente punto que yo tomé aquí es a partir de donde dice, a la tierra
que yo te mostraré. Ahí le está dando una promesa al Señor a Abraham. Deja todo lo que tienes y vámonos a la tierra que yo te voy a llevar. Abraham no fue primero que Dios le dijo, te voy a llevar, mira, a tantos kilómetros al sur, a tanto. No, el Señor le dijo, déjate llevar, yo te voy a guiar a esa tierra. Pero antes tuvo que renunciar. En esta parte que dice, a la tierra que yo te voy a mostrar, Abraham tuvo que tomar la decisión, decir, dejo todo y me voy. Aquí nos está hablando de un esfuerzo, ¿verdad? De esforzarse para ir a esa tierra prometida. Él tomó a su esposa, tomó a sus siervos, tomó todo lo que tenía y se fue a buscar esa tierra prometida. Un viaje de varios días, no sé si semanas o meses, hasta llegar al lugar que Dios le tenía preparado. Pero Abraham decidió renunciar. ¿Amén? Yo les pregunto a todos ustedes que ya tenemos una vida, un camino empezado en Cristo. ¿A qué hemos renunciado? Porque podemos decir, yo dejé el mundo, yo dejé el pecado, me arrepentí, vine a los pies de Cristo a una vida nueva. Pero en realidad hemos renunciado a esa tierra, a esa parentela. Hemos renunciado a la casa de nuestros padres terrenales, como esto le pedía Dios a Abraham, deja todo y vente. O a lo mejor tenemos por ahí algo a lo que nos falta renunciar, algo que venimos cargando, una mochila extra que no tenemos que traer, porque si nos vamos a leer más de la historia de Abraham, dice la palabra que él tomó su familia, pero también se trajo a un sobrino suyo. Se trajo a Lot consigo y Lot no era parte del paquete que Dios le había mandado. Él decidió traerse a su esposa, a sus siervos, pero dijo, también me voy a llevar a mi sobrino y vamos a trabajar y vivir juntos. Y nos dice la palabra que vinieron juntos y se establecieron en un lugar, pero a Abraham no le iba bien. Empezó a tener problemas con Lot, empezó a pelear por las tierras, por el ganado, por cosas, problema tras problema, hasta que él tuvo que decirle, vamos a separarnos. Vamos a separarnos, tú escoge la tierra que más te guste y déjame la demás a mí. ¿De qué nos habla esto? Que Abraham, él tomó una decisión. Dios le dijo, vete, tú deja todo, y él decidió llevarse a su sobrino. Muchas veces nosotros también dejamos, renunciamos, emprendemos un viaje con el Señor, pero hay veces que traemos a Lot a cuestas. ¿Y de qué les hablo con esto? Hay veces que traemos cosas del pasado. El Señor nos perdona absolutamente todo desde el momento que venimos a Él y le pedimos perdón, nos arrepentimos y empezamos una vida nueva. Pero hay veces que nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos o perdonar a alguien más y traemos arrastrando resentimientos, traemos arrastrando falta de perdón, traemos arrastrando amargura. Y eso es algo extra que estamos trayéndonos a un sobrino, algo que el Señor nos pidió que dejáramos allá en la tierra que abandonamos. Entonces, yo les hago hincapié que pensemos, que meditemos si en realidad dejamos todo atrás o si venimos cargando cosas del pasado que ahorita nos están obstruyendo, nos están limitando para poder ir y tomar esa tierra prometida, esa tierra de bendición. Amén. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con estas cosas porque hay veces que ni siquiera nos damos cuenta y venimos arrastrando cargas del pasado, cargas que desde el momento en que decidimos seguir a Cristo tuvimos que haber dejado atrás. Yo sé que no es fácil, pero
tenemos la ayuda del Señor. Tenemos que esforzarnos y dejar todo atrás. Amén. El siguiente punto que les decía es: esfuérzate. Camina hacia la tierra prometida. Abraham tuvo que emprender el viaje. Tuvo que llevarse todo lo que tenía e ir a buscar, a ver dónde iba a asentarse, porque no era como el decir, pues me ofrecen un trabajo en tal ciudad, pero ya me tienen el trabajo, ya me tienen coche, ya me tienen departamento, ya simplemente tengo que llegar a empezar. No, Abraham tenía que ir a buscar ese lugar, tenía que ir a establecerse y a poner desde su tienda, ver el terreno, a ver dónde era fructífero, a ver dónde iba a poder tener su ganado. Todo tenía que hacerlo él. Entonces esto requiere de esfuerzo y requiere también de valentía. Amén. Si nos vamos también ahí al pasaje de cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto, también tenían que, después de que Moisés muere, todo pasa a ser el jefe de todos Josué. Él era el que iba a guiarlos. Y el Señor les dice: esfuérzate y sé valiente. Amén. Esfuérzate y sé valiente, porque en el momento en que ellos iban ya a tomar la tierra, fueron primero a verificar, a ver cómo estaba esa ciudad, ese pueblo donde tenían que ir a pelear. Y mandan a 12 espías. Pero ¿qué pasa cuando llegan los espías al pueblo y ven que son muchos, que hay gigantes, que son fuertes, y los ataca el temor? Y no pueden confiar en la promesa que Dios les había dicho. El Señor les dijo: yo te daré la victoria, tú solamente tienes que ir a la batalla. Y ellos tuvieron miedo y no confiaron, pero hubo dos, dice la palabra, Josué y Caleb, creyeron más en la palabra de Dios que en lo que habían visto en ese pueblo. Amén. Entonces la palabra fue: esfuérzate, ve por la bendición. El Señor ya nos tiene preparado, nos tiene la batalla, ya está ganada, pero tenemos que salir a pelearla. No esperemos que todo nos caiga como el pueblo de Israel se acostumbró en ese viaje, porque dice la palabra de Dios que el Señor les ponía una columna de fuego en la noche y otra de nubes en el día para que caminaran. El Señor les daba cada día el sustento, les daba el alimento, el maná que caía del cielo. Ellos veían maravillas cada día, pero de tanto verlos, todo eso se les volvió común. Era algo sagrado, era algo maravilloso que el Señor le mandaba al pueblo, pero a ellos se les volvió común. Y en el más mínimo problema que tenían, ellos empezaban a renegar y querían regresarse a la tierra de Egipto. Ahí eran esclavos. Ahí sí tenían comida, tenían casas, pero eran esclavos, no tenían la libertad que les estaba dando Dios. ¿Cuántas veces nosotros, estando con el Señor, ya en su camino, en el momento de la prueba, hemos querido regresar? ¿Cuántas veces hemos querido dar marcha atrás y decir: no, yo no puedo con esto, yo mejor me voy a donde estaba antes? Como les comentaba, en mi salida de mi pueblo, yo tenía bien puesta en mi mente esa idea. Yo salgo de aquí hoy, y salía con un corazón partido, ¿verdad? Pero tenía algo bien definido. Yo ya no volvería a ese lugar. Y sí volví muchas veces, pero volví de vacaciones, volví a pasar tiempo con mi familia ahí. Pero yo tenía claro
que ese ya no era mi lugar, que si yo iba a perseguir un sueño, yo ya no iba a volver a vivir ahí como lo había hecho en mi niñez. Y muchas veces salimos, pero aún tenemos esa añoranza de volver al lugar a donde salimos. Llámese esto pecado, el vivir en la carne, el volver a la mundanidad, ¿verdad? A todo lo que nos ofrecía el mundo. Pero una vez que empezamos este camino con Cristo, si de verdad lo empezamos de corazón, es un camino que no tiene retorno. Porque una vez que decidimos empezar con Él, Él nos va a llevar de la mano. Y sí vamos a tener muchos tropiezos y quizás vamos a tener muchos desvíos. A veces vamos a tomar decisiones por nuestra cuenta, decisiones que el Señor no nos mandó a tomar, y eso nos va a desviar y nos va a quitar tiempo. Pero ¿sabes una cosa? Cuando hacemos esto, el Señor siempre nos regresa a ese punto donde tomamos esa decisión para que reafirmemos y sigamos el camino recto que Él nos tiene bien definido. ¿Amén? Muchas veces a lo mejor hemos escuchado que hay mucha gente que emprende, hay mucha gente que se casa, hay mucha gente que quiere vivir un sueño, pero ese sueño es único, es de nosotros y no lo compartimos con nadie y no lo compartimos con Dios principalmente. Y cuando queremos hacer nuestra voluntad, a pesar de la voluntad de Dios, las cosas no nos van a salir bien. A lo mejor vamos a tener un negocio que emprendimos y fracasó. A lo mejor nos casamos y a la vuelta de un par de años ya estamos divorciados o con muchos problemas. Pero es que a veces decimos, pero ¿cómo el Señor me mandó esto? ¿Cómo? No te lo mandó el Señor. Tú decidiste hacerlo aún sin la aprobación de Dios. Por ahí leía en esta semana, leí por ahí un pasaje, una predicación, y me llamó la atención que el pastor que escribía esto decía, es tan malo no hacer lo que el Señor nos está mandando hacer como hacer lo que Él no nos está mandando. Así que si hacemos lo que el Señor no nos manda y hacemos nuestra propia voluntad, pues no esperemos que nos vaya bien. Al igual que si el Señor nos está mandando a hacer algo y no lo obedecemos, es igual de malo. Así que tenemos que tener cuidado en esto de poder saber que lo que estamos haciendo es aprobado por Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Porque es algo difícil. A mí en lo personal me causa a veces conflicto porque digo, no sé si esto en realidad está aprobado por Dios. No sé cómo saber qué es exactamente lo que el Señor quiere que yo haga. Muchas veces nos vamos a equivocar. Muchas veces vamos a actuar pensando que en realidad es lo que el Señor quiere, pero es lo que nosotros queremos. Y vamos a tener que regresar, dar esa vuelta y volver al punto donde estábamos todavía. No vamos a ver a lo mejor avances, pero yo quiero recalcarles algo. Aquí lo importante es no desistir, no querer dejar ese camino, porque hagamos poco o hagamos mucho, vamos siempre avanzando. Vamos avanzando a ese camino que el Señor nos llamó a emprender. No nos vayamos por la tangente a la primera. No nos vayamos a renunciar cuando las cosas se ponen difíciles. Ahorita estamos viviendo tiempos difíciles. La iglesia está viviendo un tiempo muy difícil porque no podemos estar en unidad. No podemos estar en comunión juntos. No podemos tener esa fortaleza que tiene la iglesia cuando se pone a orar juntos, cuando adora juntos, cuando está la comunión ahí. Y los ataques van a venir. Los ataques van a venir a iglesias, individual, en grupo, y tenemos que resistir. Ahorita es tiempo de ser valientes.
Dice la Biblia que hay un pasaje que dice el reino de Dios sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Este es un momento en que tenemos que ser valientes. No podemos quedarnos de brazos cruzados y yo creo que muchos lo hemos hecho algún tiempo de este encierro y no hemos visto resultados, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos más, porque ahorita la iglesia está siendo dañada, está siendo atacada. Yo sé que aparentemente a lo mejor decimos, no, es solamente un encierro de poco tiempo, pero ya llevamos varios meses y no vemos ahorita todavía una luz verde para volver a reunirnos. Y esto, lo queramos o no, debilita a la iglesia. Claro que la está debilitando. A lo mejor nos esforzamos y vemos predicaciones en línea y sí adoramos en nuestro hogar, oramos, pero hace falta la comunión de la iglesia, hace falta la fuerza que da la comunidad, la iglesia en sí. Entonces yo los invito a que seamos más esforzados y que no nos dejemos vencer, que no nos dejemos vencer por nada. Yo sé que todos tenemos pruebas, todos a veces caemos en tristeza, en depresión, hemos pasado por pérdidas, ¿verdad? Hemos atravesado tiempos muy difíciles, mucha enfermedad, crisis, pero lo que no podemos permitirnos es decir renuncio. No podemos decir renuncio, ya no quiero seguir. Yo durante toda mi vida he tenido muchos altos y bajos, he tenido momentos en los que me ha costado horrores poder hincarme a orar 5 minutos. He tenido periodos en los que siento un agotamiento físico y espiritual tremendo. Pero yo le agradezco a Dios porque me ha dado fortaleza. Y una cosa que yo jamás he pensado es en desistir. Jamás he pensado en renunciar, porque este camino que hemos empezado, tenemos que terminarlo, ¿verdad? Tenemos que ir adelante, porque el Señor no nos llamó para renunciar. Él no nos llama para que seamos cobardes. Él no nos llama para que seamos mediocres. Él nos llama para que nos esforcemos y seamos valientes. Caminemos hasta la tierra y tomemos esas promesas que Él nos ha dado. Amén. Gloria a Dios. Enseguida nos habla aquí y dice, en el versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Esta promesa le fue dada a Abraham, pero pasaron muchos años para que Abraham viera cumplida esta promesa. Le dijo, haré de ti una gran nación. Y Abraham ya era viejo y su esposa era vieja y estéril. ¿De qué manera podía Dios traer descendencia a Abraham? Abraham veía puertas cerradas por todos lados, pero él decidió confiar. A veces, a lo mejor ahorita estamos viendo desesperación, crisis, enfermedad, pero no nos dejemos guiar por lo que vemos. Dejémonos guiar por la promesa que el Señor nos ha dado. Él nos dijo que Él va a estar con nosotros todos los días y que Él va a traer bendición a nuestras vidas si nosotros obedecemos. Pasaron años para que se viera cumplida esta promesa. Y ahí va Abraham de nuevo a tomar su propio camino. Ahí va Abraham otra vez a tomar la decisión de que iba a tener descendencia, pero no de su mujer porque era estéril, sino de la sierva, de la criada, a la cual tomó por mujer, y ésta le dio un hijo. Pero la promesa de Dios no era, vas a tener un hijo con la sierva. La promesa de Dios era, te voy a dar descendencia a ti con tu mujer. Y aún
cuando pareciera lo más imposible del mundo, Dios visitó a Abraham y le dijo, de aquí a un año vas a ver la promesa cumplida. Tu mujer va a dar a luz un hijo. Sara era estéril, pero aparte de estéril ya era una mujer anciana. Y el Señor se encargó de abrir su matriz, de sanarla y de que ella pudiera concebir un hijo. Y tuvo Abraham descendencia, pero tuvo también que volver otra vez a donde había tomado la decisión de tener un hijo con la criada y tuvo que echar fuera a esa mujer con su hijo. ¿Por qué? Porque cuando tú te encargas de hacer tu voluntad, siendo creyente, siendo cristiano, siendo seguidor del Señor, te encargas de hacer lo que tú quieres sin consultar a Dios, el Señor te va a regresar y vas a tener que devolverte a renunciar a eso que el Señor no te había mandado y que tú hiciste por tu cuenta. Porque no debemos de traer cargas de más, cargas que el Señor no nos haya dado, no, porque eso nos va a estropear el camino y eso nos va a limitar llegar a la bendición. Amén. Y por último, entonces dice el punto que acabamos de ver es que hay que recibir esa bendición. Abraham creyó, dice la palabra que eso le fue contado por justicia. Él creyó y recibió la promesa del Señor. Recibió la bendición de tener un hijo y no solo eso, de ser el padre de naciones. Amén. El ser padre de una gran nación y el poder bendecir a naciones, porque dice, enseguida dice, y serás de bendición, serás bendición. Y también le dice el Señor, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y por medio de tu simiente serán benditas todas las naciones. Aquel hombre viejo y aquella mujer estéril, que salieron un día porque escucharon la voz de Dios y porque le creyeron a Dios, renunciaron y se fueron a buscar ese camino, a esa tierra prometida, tuvieron que esperar mucho para recibir esa bendición, para recibir esa promesa, pero no desistieron. Sí tomaron decisiones equivocadas, pero siguieron creyendo en el Señor. Amén. Así yo les invito esta tarde en que no desistamos, no dejemos de creer en las promesas del Señor, que son muchas. Más bien esforcémonos para hacer lo que a nosotros nos corresponde. Dejemos atrás todo lo que estorba y con la ayuda del Señor empecemos a caminar de su mano por ese camino que Él nos tiene preparado hasta llegar a esa tierra prometida. Amén. Ya por último, dice, serás de bendición. Entonces tenemos que ser bendición para los demás. Hemos sido llamados no solamente para recibir salvación. Amén. No hemos sido llamados solamente para recibir las promesas del Señor. Hemos sido llamados también para llevar esa bendición y para presentarle esas promesas a otros y que puedan creer y que puedan tener el mismo camino que nosotros hemos emprendido. Entonces, si el Señor nos llamó, si el Señor nos ha pedido esfuérzate, sé valiente, ve por las promesas, no solamente van a ser para quedármelas yo, van a ser estas promesas para que las veamos en nosotros, pero para que también nosotros podamos llevar esa bendición a los demás. Dice la palabra que en Abraham seríamos benditas todas las naciones. Y gracias a esa promesa es que nosotros hoy podemos estar bendiciendo el nombre de Cristo, llamándonos sus hijos. Porque por medio de Cristo vino a hacerse, ¿verdad?, realidad esa promesa. Porque por esa promesa vino Cristo a salvar a toda la humanidad. Amén. Dice la palabra del Señor que Cristo venía para los suyos,
pero los suyos no le recibieron. Y él vino y se mostró a todos, a los gentiles, a los que no eran parte de su pueblo, y nos hizo parte de él. Amén. Porque creímos, porque le recibimos, y porque esa promesa estaba fundamentada desde ese tiempo, desde el tiempo de Abraham. Ahora yo te digo, si tienes bendición, si por la gracia y misericordia de Dios hemos tenido salvación y nos llamamos sus hijos sin merecer nada, porque todo ha sido obra de su gracia, lo mínimo que debemos hacer es llevar esa bendición a otros. ¿Cómo llevamos bendición a otros? Principalmente hablando la palabra del Señor, presentando esa oportunidad para una vida nueva. Amén. Y también ayudando al alcance al alcance de nuestras manos, ¿verdad? Ayudando a los demás, apoyando, sembrando, llevando bendición, ¿verdad? Ofrendando, emprendiendo obras en el nombre del Señor. Porque el Señor nos llamó para ir a las naciones a predicar. Y Él nos llamó para ir y ayudar al necesitado, para dar un vaso de agua al sediento, para dar un bocado al hambriento, para acoger al que no tiene dónde dormir. Él nos llamó a dar bendición. Y yo creo que a la hora de que nosotros dejemos este mundo, el Señor va a ir a preguntarnos, ¿qué hiciste? A lo mejor no nos va a decir, ay, ¿qué? ¿Fuiste popular? ¿Fuiste famoso? ¿Hiciste grandes negocios? No, yo pienso que Él nos va a ir a decir, ¿a cuántos ayudaste? ¿A cuántos llevaste al conocimiento de la verdad de Cristo? ¿A cuántos estaban hambrientos y les diste de comer? ¿A cuántos estaban sedientos y les diste un vaso de agua? Estas son las obras que nos vamos a llevar para el día en que nos encontremos con nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, por mi parte, pues es todo esta palabra. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes y que empezamos a perder el miedo en este tiempo. A lo largo de la historia, la iglesia ha sido una parte fundamental en el tiempo de enfermedad, en el tiempo de epidemias, de pandemias. Ha sido la iglesia quien ha estado ahí al frente de la batalla. Y pues yo creo que no es tiempo de que sea diferente, ¿verdad? Porque si somos los hijos de Dios, somos los que tenemos que poner el ejemplo de ser bondadosos, de ser buenos, de ser misericordiosos, de tender la mano, de ayudar y no de estar encerrados esperando a que la tormenta pase. Que Dios les bendiga y que derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes, que supla todas las necesidades que hayan en su pueblo, pero sobre todo que nos ayude a continuar adelante, para que no desistamos, para que no tiremos la toalla, porque sé que son tiempos difíciles, pero es cuando necesitamos confiar en las promesas del Señor. Que Dios te bendiga.